Seguimos en Tribuna por Paraguay TV HD y bueno, hoy se recuerda el Día Internacional de la Mujer Indígena y nuestra invitada, ¿quién más que, cómo era ella? Es de la casa, ¿no? Es Tina Alvarenga, es miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay. ¿Qué tal, Tina? Un gusto. Un gusto. Felicidades. Muchísimas gracias. Realmente es un día muy especial, este 5 de septiembre. Fue la fecha elegida para instalar el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones indígenas en Bolivia. Y un poco este es una recordación dentro del marco de lo que es para celebrar y para recordar la valentía de una gran mujer indígena, Bartolina Sisa. Una mujer allá por los años 1700 y poco, encabeza con su esposo una rebelión muy grande. Y ella fue presa, torturada, violada y después quemada. Dios mío, de todo pasó. Sí, de todo pasó a Bartolina Sisa. Y este movimiento que nace, este movimiento de recordación de este día nació justamente en Tiahuanaco, en Bolivia, y en donde realmente la idea es recordar este hecho histórico que marca, que muestra cómo es la mujer indígena cuando se ve realmente, cuando defiende su territorio, su cultura, todo eso. Entonces, por eso se recuerda este 5 de septiembre y en Paraguay tenemos varias cuestiones que vamos a ir recordando. El 10 de este mes, el martes 10, se va a realizar un seminario internacional donde vamos a tener la presencia de una mujer kiwa del Ecuador, una parlamentaria, que va a estar en un encuentro de mujeres indígenas, funcionarios de los servicios públicos, ¿verdad? Las instituciones públicas, organizada por el Ministerio de la Mujer, donde vamos a trabajar el tema y donde vamos a estar reflexionando sobre la violencia hacia las mujeres indígenas. Y eso es todo un tema, ¿no? Sí, es todo un tema que es bueno en el marco de esta recordación realmente tener en cuenta. Hoy, ¿cómo estamos? O sea, recordar el Día de la Mujer Indígena en Paraguay. Y mira, primero, hoy? a nivel actualmente son más de 522 pueblos indígenas en toda América Latina, ¿verdad? Y estamos hablando de más de 42 millones de personas indígenas. Y de esto, 58%, 57 o 58% son mujeres, somos mujeres. ¿Más mujeres? Más mujeres. En Paraguay estamos en proporción más o menos igual, ¿verdad? Y claro, aquí hay mucho que avanzar todavía. Hay mucho tiempo de exclusión y de invisibilización de las mujeres indígenas. Nosotros dentro de nuestra historia paraguaya, ¿a qué mujer indígena la recordamos? Si con nombre identificado no tenemos. Ni siquiera con pueblo. No podemos decir, hay una mujer indígena en Bugá que hizo tal cosa, o hay una mujer Nivachey, hay una mujer Englet, etc. No tenemos. El papel de la mujer indígena en Paraguay está absolutamente invisibilizada. Del varón tenemos también. Y excluido, y del varón tampoco. O sea, dentro de la historia de nuestro país, antes de la conquista, después de la conquista, antes de la independencia, después de la independencia, durante todo este tiempo independiente, antes la dictadura, durante la dictadura y después, no está reconocido prácticamente en la historia paraguaya algún capítulo importante recordando personas indígenas que hayan influenciado
decididamente. Y hay heroínas, de seguro que hay heroínas y héroes también indígenas. O sea, es nuestra responsabilidad dar a conocer esas historias. Exactamente. Hoy, Sí. por ejemplo, Sí. si ustedes se van a Loma Plata o a Filadelfia o a Neuland, ¿qué te van a presentar? La historia de la llegada de los menonitas. Sí. ¿Y dónde está la historia de Sí, quienes sí, sí, estaban sí, ahí? Sí, sí. La historia de las empresas que se han instalado Sí. en el Chaco y de la Oriental. ¿Quién nos habla de dónde estaban los héroes y las heroínas, Abá, Mbá, Pai, que han luchado también, han resistido por mucho tiempo la invasión, la expulsión de sus pueblos, ¿verdad? Y el desplazamiento? Y hoy, ¿ante qué realidad estamos? Ante un gran desplazamiento, Sí. ¿verdad? No podemos hablar de migración porque la migración es un derecho humano, pero el desplazamiento es forzoso, es debido a alguna situación económica, social, Sí. política, etcétera. En este caso a veces ambiental, Sí. corriendo de toda la contaminación de sus aguas, de sus arroyos. Pero vos tenés razón en eso, y volviendo al tema de la mujer, ¿verdad? O sea, le damos como aparente importancia, por decirlo, pero no le damos nombre y apellido. No, estamos invisibilizadas. Sí. Mujeres indígenas estamos invisibilizadas en toda la vida pública y la vida social del país. Ahora, en los últimos 20 o 15, 20 años, sí aparecen personas como compañeras como, por ejemplo, la compañera Bernarda Pessoa, que está haciendo la lucha por derechos ambientales, compañeras como Margarita Miwangi, que fue la primera y la única hasta ahora presidenta del INDI, compañeras, Sí. escritoras como la compañera Alba Duarte. Van apareciendo mujeres indígenas en diferentes ámbitos, pero muy incipiente todavía estamos en la vida, en el reconocimiento público del aporte que damos. Y pensar que tenemos esta identidad, ¿no? O sea, digamos desde los españoles, porque desde ahí, desde el inicio tenemos que estar en todo esto. Y lo tenemos como que pintados así, todo muy lindo, pero es cierto, a ninguno le dimos nombre. Nombre y apellido. Y forma parte de nuestra identidad, lo que hoy somos del ser paraguayo. Ahí está, ¿no? ¿Quién le recuerda a una doña Susana Pintos, que ha sido la primera mujer concejala en Boquerón, ¿verdad? Y que falleció no hace tanto tiempo? ¿Quién se recuerda? ¿Quién le tiene en cuenta? ¿Verdad? Y han aportado en la participación de las mujeres indígenas, han aportado en la visibilización de la mujer indígena. ¿O quién se recuerda o le tiene en cuenta a una doña Antonia Barrientos, la primera lideresa indígena en su comunidad? O sea, ¿quién le recuerda a doña Beatriz Rivarola, que está allá en su comunidad de la Oriental, hacia San Pedro, y que está peleando en su zona? ¿Quién se recuerda de la futura doctora en educación, Hilda Duarte? Hilda Duarte, que es docente, que es supervisora, es paita y está ahora haciendo su formación, siendo doctoranda en educación. ¿Quién? No se le da la visibilidad correspondiente, ¿verdad? Y hay bastantes mujeres, hay jóvenes también que están destacándose en diferentes ámbitos, tratando de visibilizarse y hacerse conocer en su lucha. Hay como en la universitaria, hay también gente que no es universitaria, pero que en sus comunidades están aportando. Y seguramente. Parteras. Eso por iba a ejemplo. decir. El tema nosotros,
Nosotros de memoria sabemos, tomar burritos si hay que tener una cuestión para relajarte y digestivo. O sea, yo creo que todos saben menta y eso, a los nervios, ¿verdad? Boldo. Y eso viene de, o claro, sea, de el ahí. conocimiento tradicional de las plantas. Pero no le identificamos a nadie, es como así, etéreo. No, como es de todo y de nadie. Así mismo. Es de todo. Todo lo que es de todo es de nadie. Sí. Y porque hasta se hace negocio con eso, porque nos venden todos los test desde ese conocimiento, ¿sí o no? Desde ese conocimiento tradicional que luego nos reditúa en beneficios económicos para los pueblos que han sido los portadores de esos conocimientos. En el Tereré mismo, ¿acaso no se sabe cuánto ponerle al mate? Hay una propuesta de un anteproyecto de ley que estuvimos trabajando durante 3 años sobre conocimientos tradicionales y recursos genéticos. Sí. Y está ahí, la DINAPI tiene eso, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual tiene ese anteproyecto de ley, pero todavía no se está trabajando. Y en esa transmisión del conocimiento tradicional, el rol de la mujer indígena es clave. Sí. Es clave en esa transmisión, en esa pervivencia de la cultura, es clave incluso en la protección en los territorios, porque cuando hay sequía, ¿quiénes son las que quedan en la comunidad? Las mujeres, las abuelas con sus hijos e hijas. Cuando hay inundaciones, ¿quién se está? Son las mujeres. Ahora con esta crisis climática, ¿quiénes son las que están buscando adaptarse, buscar salida y estrategias de sobrevivencia? Son las mujeres. Sí. Y no estamos considerándole en ese rol protagónico, importante e intransferible. Y estamos hablando desde el conocimiento y la transmisión del conocimiento, porque lograron algo muy difícil, el tema del idioma, y a partir de ahí todo lo que ha generado como identidad nuestra como paraguayos. Sí, principalmente desde la cultura guaraní. Claro. Una cultura que impone una lengua como una estrategia de sobrevivencia y que impone una cosmovisión. Porque mira, te digo, a veces converso con esto, ¿por qué el guaraní es tan peculiar y cómo la lengua marca la cosmovisión? Nosotros, el guaraní tiene el yo, el nosotros excluyente, ore. ¿Verdad? Sí. En otras lenguas, al pasar directamente, sin pasar por el guaraní, perdón, sin pasar por el guaraní, un ayoreo, te habla directamente de su idioma al español y no tiene el ore excluyente. Y eso marca también las relaciones sociales, las relaciones políticas. ¿Cómo es esa cosmovisión guaraní y cómo es la cosmovisión del paraguayo, de la cultura paraguaya, que muchas veces es muy clánica, que busca para su familia primero? Por eso en las instituciones públicas a veces está lleno de parientes. Sí. Hay una cuestión cultural también. Es muy fuerte esa cuestión cultural. Entonces, she y ore, she familia, she gente, ore. Y entonces le excluimos al que es diferente. Sí. O sea, todos esos puntos a veces no nos damos cuenta cómo marca nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida política. No, totalmente. ¿Verdad? Y cómo puede ser diferente en otras culturas de raíces lingüísticas diferentes, diversas, más que diferentes, de raíces lingüísticas diversas. Del pueblo Nivaclé, por ejemplo, una Nivachey, no te habla del ore, habla del nosotras y el de nosotros, ¿verdad? Entonces, es interesante toda esta cuestión y desde el rol que juegan las mujeres y las mujeres indígenas en esa transmisión de la cultura, vuelvo a reiterar, es clave. Son las cuidadoras, son las que protegen el conocimiento tradicional, el conocimiento de la medicina, ¿verdad? El conocimiento y la práctica de lo que es también la artesanía, el arte, la artesanía misma, la economía, la administración de los recursos naturales. ¿Quién es el que se va al Cahuí a traer la leña? Y no
porque la mujer no se va a echar el árbol, se va a recoger la leña del árbol caído o que está ahí, ¿verdad? Es la protección y el agua. Y me decía en una comunidad chaqueña, me decía, cuando nosotros vinimos en esta comunidad, había un protector del agua, un protector espiritual del agua. Y ahí nos pusimos y nosotros le pedimos permiso. ¿Y quiénes son los nosotros? Las mujeres, que son las que van a traer el agua. Y ese es el momento en donde hace la transmisión, donde alrededor de esa fuente del agua, sea el tajamar, sea el pozo, sea el arroyo, sea la fuente de agua, o el aljibe comunitario, es el momento en que las mujeres se unen. ¿Cuándo también? Cuando cocinan. Cuando yo me voy a las comunidades para hacer grupos focales, entrevistas, claro que se hace en el aula, pero ahí no está la información. La información está ahí donde están haciendo la comida y tenés que ir a ponerte a hacer la comida con ellos o a estar ahí. Ahí es donde te da. Pero qué avanzados son. Estoy haciendo paralelismo nomás. Porque ahora toda la estructura está en eso. O sea, hasta las construcciones. Tu cocina y ahí está tu sala y ahí está tu comedor. Y ahí está como todo era lo que llamamos ahora la isla, que está integrado todo entre integrado. La cocina y tu sala comedor, ¿verdad? El concepto es el mismo. Sí, y otra cosa también, o sea, antes era, yo recuerdo, y en medicina te lo van a decir también, o sea, era medicamentos, o sea, iba todo por ese lado. Y hoy vuelvo otra vez y te dice, tomale té. O sea, si vos tenés acidez de estómago, tomale tal cosa. O sea, empiezan o sea, volvemos otra vez, y inclusive en las comidas, y todo. De hecho, esa información genética, ese recurso genético sale de las plantas. Sí. ¿Y quién es el que transmite el conocimiento del uso y la aplicación de esa planta? Normalmente es o la campesina o la indígena. Sí. ¿Verdad? Es la que le dice, mira, esta planta sirve para tal cosa. Entonces el estudioso, biólogo, antropólogo, quien sea, lo que hace es anotar y luego lleva en laboratorio y ve las propiedades. Sí. Pero el uso y la aplicación y la identificación se hace en los territorios indígenas o en los territorios campesinos, no se hace en la ciudad, lo que te quiero decir. Bueno, hay mucho que reconocer a la mujer indígena paraguaya específicamente, ¿no? Y somos 19 pueblos, estamos hablando de mujeres de 19 diversos pueblos que en sus territorios y en diferentes niveles y espacios de la vida nacional estamos abriéndonos caminos, también reconociendo que hay barreras muy grandes y brechas, esas barreras que tienen que ver con el idioma. Una de las barreras más grandes para una mujer indígena es el idioma. Sí. Otra de las barreras es el tema de la escolarización. O sea, los estudios del Ministerio de Educación es muy claro. Sí. O sea, cuál es la permanencia, cuántos años permanece en general los paraguayos en el sistema escolar. Dice que es de 9 años como mínimo. Sí. ¿Cuánto es el de los pueblos indígenas? Son los últimos estudios de 4 años y medio. ¿Y cuánto es el de las mujeres? 3 años. O sea, esa brecha es muy grande. ¿Cómo podemos generar participación de las mujeres indígenas en la vida nacional, en la vida pública, en su comunidad, etcétera, si no cuenta con la herramienta básica de la comunicación, que es el conocimiento? Sí. ¿Verdad? Y estamos hablando que según, yo siempre quiero poner cifras, según los registros que tiene el INDI, el que accedimos hace unos años atrás, estaban registrados, el INDI es el ente rector que registra los nombres de los líderes, que registra los liderazgos. El INDI tenía registrado en el 2019, era nuestro corte, en esa época decía que 94% eran hombres y solo 6% nomás eran mujeres. Y había departamentos en donde ni una mujer indígena es lideresa en su comunidad.
en aquel momento era Itapúa y Alto Paraná. Creo que ahora ya hay creo que en estos departamentos ya hay alguna mujer indígena. Y en términos totales, brutos, no serían más de 75 mujeres de 1.300, de casi 1.300 hombres. O sea, es grande, hay un desafío para que la visibilización de las mujeres sean reales y por sobre todo sean valorados el aporte que damos en todos los aspectos de la vida. Realmente, y hay que tener memoria, hay que hablar de esto para tener esos reconocimientos y admitir también de la invisibilización que estamos hablando, tanto de hombres o mujeres, y que sí aportaron, porque nosotros somos el ejemplo de eso que aportaron, no podemos negar, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, para mí, una forma de reconocer y celebrar el Día de la Mujer Indígena es esto. Primero, reconocer el gran aporte que dan las mujeres indígenas. Y segundo, también unirse a las luchas de las mujeres indígenas. Sí. Sabemos que las mujeres indígenas sufrimos de violencia internamente, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en la sociedad envolvente. Sí. Estamos ahí, cuando nosotras nos juntamos en algún evento, el tema de la discriminación y la violencia en los servicios públicos es el pan de cada día de las mujeres indígenas. O sea, todas pasamos situaciones de discriminación y de exclusión posiblemente. Pero las mujeres indígenas tienen esta triple discriminación por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. Recuerdo que a una persona que dijo algo que me pareció fuera de lugar y le dije, agradece a Dios que hayas nacido en la familia que naciste, en el estrato social en que naciste, que seas también de piel clara y de ojos claros y que no hayas nacido indígena, porque otra hubiese sido tu historia. Sí. Y es así, lamentablemente. Sin embargo, no podemos olvidar también los avances que hay. Claro. Hay avances, hoy hay en varias universidades, en varias facultades, hay indígenas, hombres y mujeres que están siendo, que acceden. Todavía es poco, todavía tiene que estar recorriendo para que puedan acceder a una beca, pero hay pequeños avances, pequeños pero importantes y constantes también. Sí, y constantes. Y yo creo que, y en eso yo creo que yo, por ejemplo, invitaría a mis compañeras indígenas que no decaigan en su lucha, que no decaigan, que se hagan visibles, que todas tenemos derechos, todos los derechos que tiene toda mujer. Pero además tenemos el privilegio, por un lado, y la responsabilidad, por otro, de tener los derechos colectivos, los derechos que nos da el vivir en comunidad, en tener un pueblo y que ese pueblo mantenga su cultura. Y esa cultura se mantiene gracias al rol de transmisora de la mujer indígena que lo hace de generación en generación. Y ese es un valor importante en las mujeres indígenas. Tina, felicidades y gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, mujeres indígenas, mujeres visibles. Bueno, llegamos al final de otra emisión de Tribuna. Por mi parte, simplemente muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana.